Bienvenidos a un capítulo más de Neon Culture, el podcast donde conversamos de arte, cultura, videojuegos, de todo un poco, de las cosas que nos apasionan y esperemos que también les apasionen a ustedes. Nuevamente muchas gracias por vernos, por estar ahí sintonizándonos. Los comentarios que nos dejan, las vistas son muy apreciadas, la verdad que sí. Sí, muchísimas gracias. Muchas ¿Quién diría que les gustaría como escucharnos a nosotros? ¿Verdad? Más hablar bajo, ¿verdad? Sí, ahí por eso, incluso por eso pusimos ahí como un poco de invitados también y nos van a ver como con invitados frecuentemente. Porque, pues... Era parte de la idea original. Sí, exacto, también. Era como, la idea era como de traer a los amigos que nosotros tenemos y que hemos hecho durante muchos años, que también están metidos en el medio y que conocen mucho de ciertos temas que tal vez nosotros no y que siempre nos parecen como interesantes y surgen en conversaciones y sabemos que es interesante y nos gustaría tal vez hablarlo un poco más y desarrollarlo. Y es una experiencia súper chiva poder desarrollarla aquí con ustedes. Entonces, y también tenemos como un conocimiento que el invitado tiene, ¿verdad? Entonces, los que tenemos como esta gente acá, porque digamos, uno conoce, siento que conocen ciertas cosas, pero no conoce todo de todo, digamos. Como el de hoy, por ejemplo, el capítulo de hoy, pues nosotros no somos expertos ni nada así, es como lo que hemos aprendido durante los años, hemos hecho ahí cierto research, pero tampoco los datos no confíen mucho en los datos, pero sí, vamos a ver. Pero existe Wikipedia. Existe Wikipedia, entonces si algo que decimos está mal, por favor nos hacen saber y lo buscan en Wikipedia y ojalá pongan ahí como el dato también para aprender un poco. Y pues sí, eso es todo, muchísimas gracias por estar de vuelta y ahí va la intro. Sobre la intro. Y bueno, el día de hoy queríamos tener un tema que, vale, yo no sé, tal vez mucha gente no conoce, no sé si será como muy conocido, no sé qué tanto la gente lo tenga presente, ¿Qué digamos. tal en la cultura general? Ajá, exactamente, que es el inicio de todo, el inicio del medio, digamos. Hay una figura, digamos, que es el padre, se le dice así, el padre, el creador, el fundador, digamos, del manga y el anime moderno. Aunque ahí veremos que también esa historia es como ahí medio rocosa, pero... Sí, exactamente, digamos, tiene su verdad y su mentira. Claro, como toda la historia, ¿verdad? Como toda la historia, exactamente. Queríamos hablar un poco sobre Osamu Tezuka. Él es el considerado padre y fundador del manga. Considerado así como... No sé cuáles son las palabras en japonés, pero pues el dios del manga. El dios del manga, exactamente. Manga no Kami. No sé, Manga no Kami. Creador de obras que mucha gente conoce, tal vez no sepa que son de él, ¿verdad? Claro, hay nuestros gente que papás lo conocen. Sí, claro, nuestros papás lo conocen, por supuesto. Dije obras como, bueno, por ejemplo... como Astro Boy, por ejemplo. Boy. Las primeras obras del manga y del anime. Ahí veremos que Astro Boy es como una historia... Hay un antes y un después de lo que llegó a ser Astro Boy, pero tampoco es la única obra buena ni controversial de Osamu Tezuka. Que es lo más suavecito, creo Esto yo. Es lo más light. Tezuka, esto es Tezuka diciendo: quiero entretener a los niños. Y aunque tenga muchas cosas de su época, porque sigue siendo un producto de la época, ¿verdad? Esto fue en los 60s. Ahí el dato no estoy seguro, pero en los 60s. Sí, 60. Entonces, sí, eso es como lo más normal, lo más fácil de digerir que tiene tal vez. Sí, tiene ciertas obras ahí también que pues van con ese mismo enfoque, pero de las conocidas creo que Astro Boy es como la que más cumple con una historieta para niños. Pero cuando Osamu Tezuka se quiere ir muy profundo, lo hace, güey. Se va muy profundo y nos lleva a lugares muy oscuros a los que tal vez uno no quería ir, pero ahí estamos y sobrevivimos. Y resulta ser una experiencia increíble leer cualquier cosa de Osamu Tezuka. Es una experiencia, y no solo es una experiencia, también es historia de lo que hoy conocemos como arte.
no quiero volver a decirlo, pero de esta nueva cultura, ¿verdad? Que creo que Astro Boy fue como una de esas primeras series que pues cambió la cultura, la cambió por completo, y no solamente en Japón, sino también como nosotros veíamos el entretenimiento aquí en el occidente también. Que de hecho él se influenció mucho, digamos, porque básicamente lo que quería hacer Osamu Tezuka era iniciar una industria de entretenimiento, digamos, con cómics, digamos. Porque en el momento en el que él hizo el Astro Boy, pues el concepto de manga como tal, no era ese concepto, digamos, era estar haciendo un cómic, sí. una tira cómica. Era una tira cómica. Una tira cómica. Y es lo que se sigue, o sea, así se sigue viendo en Japón. O sea, en Japón no es como, es que nosotros leemos manga. Exacto. No, o sea, ellos leen historietas, cómics. Ajá. Eso es lo de hecho, el concepto, digamos, de anime en general, digamos, para los japoneses, Winnie Pooh es un anime. Ajá, exacto, porque está animado. Está animado. Para ellos todo lo animado es un anime, digamos. Claro, sí. Frozen, por ejemplo, es un anime. Ellos le llaman anime. Sí. ¡Oh! ¡Qué fuerte pensar en eso! Sí. ¿Usted ha visto, Frozen es un ¿usted ha anime? visto Let It Go en japonés? Por supuesto. Vayan, búsquelo. Suena excelente. Suena excelente. Es un excelente opening. Es un excelente. Es un show, ¿eh? Hablando del show, la otra vez estaba enseñando a Jaime, el invitado que tuvimos la semana pasada, el opening de Sailor Moon en alemán. Es súper lit, man. Es súper bueno. Ay, no me deja mentir, Jaime, es que le gustó bastante. Esa creatividad ahí de los países, ¿verdad? Es que de las culturas. Todos los openings de anime, digamos, en ese tiempo, incluso cómics, no, cartoons. Animaciones estadounidenses, occidentales, ajá. Más los alemanes y los italianos tenían como su propia producción de openings y endings. Y los cambiaban completamente y les hacían como una especie de Eurodance ahí, todo fuerte, fuertísimo. Ahí les voy a dejar el de Sailor Moon, vieras qué loco. Sí, es bastante bueno. Pero, digamos, o sea, el hecho de que exista Sailor Moon en Alemania y que se le haga eso, digamos, es mucho que decir de la industria, donde la industria ha llegado. Sí, claro. Y todo gracias a Osamu Tezuka, porque él no solo es como, es como el dios del manga, pero va más allá de eso. Va más allá de eso. El anime que consumimos en este momento inició por Osamu Tezuka, ¿verdad? Bueno, tal vez hablar un poco más como del el manga, el medio del manga y lo que era en ese momento cuando llegó Osamu Tezuka. Que Osamu Tezuka pues es alguien que siempre estuvo leyendo desde que se conquistó, desde que los estadounidenses dejaron Japón. Desocuparon Japón, ¿sí? Lo desocuparon. Después de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Pues con todos los cambios culturales que eso trajo, ¿verdad? Que estamos hablando de que Japón era un país completamente aislado, digamos, cerrado. Una isla, completamente cerrado, digamos, y cuando estuvo la ocupación estadounidense en Japón, se influyó demasiado en los artistas de esa época. Por supuesto. Y Osamu Tezuka, que es lo primero que se viene a mente, porque a partir de esa apertura él era un niño y estaba consumiendo historietas, estaba consumiendo cosas de estadounidenses, que era lo que dejaban los soldados. Exacto, sí. Correcto. Lo que dejaban las revistas de los soldados, cosas así, traía historietas. Osamu Tezuka empezó a consumir eso, y no es como tampoco que el mae haya inventado el manga. Sí hay algo ahí muy particular en el estilo el estilo que él usa, ¿verdad? Sí. Pero siguen siendo, o sea, él hacía historietas. Él nunca pensó, voy a revolucionar la industria y voy a fusionar. Bueno, lo vamos a hablar más adelante, pero no voy a nada más combinar, o sea, él no pensó como, voy a revolucionar y voy a combinar a Disney con lo que hemos estado haciendo en nuestra cultura. Con lo que yo haga. Ajá, exacto. Que fue un poco ahí como se creó, ¿verdad? Los mitos dicen también ¿verdad? Que el manga viene como del ukiyo-e, que fue una... como nosotros conocemos el barroco, el clásico, sí, en Japón esa corriente artística, digamos, correcto, pues eso es en nuestro mundo
conquistado y eurocentrista, ¿verdad? Eso es como lo que nosotros conocemos. Que en Japón más bien es la corriente artística que se dio fue el ukiyo-e, ¿verdad? De ahí salieron muchos libros, muchos poemas que siguen siendo hoy como muy cultural. Muchas piezas de arte, bueno, y la más famosa, digamos, Las olas de Hokusai. Las olas de Hokusai. Sí, todo el arte de Hokusai. De hecho, o sea, justo eso. Mucha gente era un rockstar, güey. Claro, sí, por supuesto, por supuesto. Y eso es como el ukiyo-e, ¿verdad? Si han visto como esta obra, Las olas de Hokusai. Que la han visto. Que la han visto sí. En medias, en todo lado. Eso, se dice que eso fue esa corriente artística fusionada con Disney fue lo que inspiró a Osamu Tezuka como para agarrar ese estilo particular de él, ¿verdad? Los ojotes, que esos ojos siguen influenciando el manga hoy en día. Tal vez ustedes se quejan como de que esa bicha china de ojos grandes y odian los ojos grandes, pues se lo deben a Osamu Tezuka. Reclamen a él. Vaya, busquen la tuba y reclamen, güey. Porque él tiene la culpa de muchas cosas que se siguen haciendo. Es que parte de lo que él hizo, digamos, al principio fue que él decía que los ojos son el espejo del alma. Y él hizo los ojos grandotes y expresivos porque él decía que no hay mejor forma de interpretar una emoción que la forma en la que se dan sus ojos. Y tenía completa razón, porque se nota mucho, por algo tal vez fue tan revolucionario el estilo de él, porque es muy expresivo. Cuando uno lee como un manga de Osamu Tezuka, uno no se aburre, simplemente uno no se aburre. Tal vez a veces hay mucho diálogo, porque sí, a veces es muy denso narrativamente. Tiende a ser como muy cómic, de ese tiempo cómic norteamericano, digamos, que tenía mucho diálogo y explica muchas cosas. Ajá, correcto. Pero los dibujos que hay narran por completo las emociones y a uno lo entretiene porque es súper entretenido leerlo. Sobre todo esto, digamos, como una cosa como Astro Boy. Sobre todo algo como Ajá, porque digamos, ya vamos a entrar como a las obras más oscurillas de él que, pues, entretenidas Lo son. Pero son muy difíciles de leer. Son difíciles de digerir. Exacto. Sí. Toca temas muy de su época y aunque me duela como, ya lo vamos a ampliar más adelante, pero aunque me duela como decirlo también, son cosas culturales malas que incluso hoy se siguen perpetrando en el anime y tal vez por eso el anime también ha caído. Es muy feo pensar que Osamu Tezuka en parte es como culpable de que el anime ahora sea como Los Simpson, como una burla de sí mismo, ¿entiendes? Con los ojotes y todos, no solo los ojotes, sino que también muchos temas ahí como de machismo y como de sesgo cultural. Explotación de la figura femenina, ¿verdad? De la figura femenina, sí. Era un señor de su época, definitivamente. Sí. Tampoco hay que culparlo como porque, no, por supuesto que no. Es como que usted lea Lovecraft, digamos. Usted lee H.P. Lovecraft, usted se va a notar en varias horas, bueno, en todas las obras de H.P. Lovecraft, y el racismo de la época, ¿verdad? El racismo, el clasismo que tenía Lovecraft, digamos, es parte de la época, digamos. O sea, claro. Tampoco es como culparlo completamente, porque es como, es algo que se veía como normal en su época, básicamente. Y tampoco es excusarlo, como decir, es porque era un señor así, él era así. Tampoco, pero es entender que cada persona vive en la época en la que vive y pues hace el arte que sale y que puede transmitir en su época y con sus sesgos. Tezuka tiene una guía. Él empezó desde cero. Sí. Él no tenía una guía de cómo ordenar paneles, de cómo contar historias a través de ilustraciones. Es súper revolucionario. Y de verdad sí hay una antes y un después de Astro Boy. Nosotros consumimos lo que conocemos aquí en Occidente como anime porque Osamu Tezuka inició la industria cuando él ya era como muy influyente en el ámbito como de las historietas. Había revistas en ese tiempo, como una Shonen Jump en ese tiempo. Creo que era como en periódicos. Sí, en revistas, pero sí, como en revistas, pero no como especializadas, como en otro tipo de revistas. Ajá. Pero sí, no sé, habría que buscar, el dato. Pero él era muy influyente ya en ese tiempo, en los 60s. Era muy reconocido y él como un visionario
Porque eso sí puedo decir que él siempre fue un visionario. Sí, claro, o sea, Siempre vio las cosas más allá. Digamos, sí. Él siempre vio en donde él podía mejorar la industria en la que estaba. Siempre. Y cuando él no vio una industria en la que sus historietas se movieran en la televisión, él la inventó. Okay. Sí, porque ahí, digamos, el dato, como ya para pasar a eso, el primer anime para televisión serializado es Astro Boy. Es Astro Boy. Astro Boy fue lo primero que salió como serializado ya en televisión, que inició la época moderna, digamos, del anime en televisión, ¿verdad? Claro, Astro Boy empezó como a influenciar a un montón de otros artistas también, y luego se juntaron estudios y porque hasta eso, él estuvo por ahí en estudios. correcto, ajá. Estuvo en estudios, hubo No. un montón de gente que se juntó y hicieron esa animación, Sí. ¿verdad? Tezuka Todavía en blanco y Productions. negro. Todavía en blanco y Tezuka negro. Productions, ajá. Tezuka Productions. Creo que aún Tezuka Productions sigue como... Me parece que aún sigue vivo. Supongo sí. que ya es como un poco más de preservar el nombre y la figura de Osamu. Que es súper necesaria, me parece. Sí, claro, súper es que, necesario. o sea, es que, digamos, a Osamu Tezuka muchas veces le han llamado el Walt Disney japonés. Mm. Siento que ese término es como válido porque las dos figuras son muy parecidas. ¿Ya me entiende? Ujú. Ambos son visionarios, ambos Sí. empezaron esta cuestión de animación en su respectivo país y ambos son controversiales, ¿verdad? Porque Ambos son Walt controversiales. Disney es una Sí. figura, tal vez podamos hacer un capítulo de Por allá Walt Disney. un poco, sí, Sí. ligándolo. Sí, ajá, exacto. Él también fue muy controversial, pero aún así, sí, ese Disney japonés también, no sé, no concuerda un poco porque Disney se enfocó en otras cosas. Sí, sí. Más como en... Sí había una narrativa, pero pues era un guión basado en historias, ¿verdad? Disney En cuentos. se enfocó en adaptar cuentos folclóricos europeos, básicamente. Exactamente. En cambio, Tezuka, él era creador de sus propias historias. Sí habrán allá ciertas influencias, por supuesto, y hay ciertas cosas que sí le pidieron a él por encargo. Haga este manga, historieta. Porque de hecho una de las influencias principales de Astro Boy es Metrópolis. Claro, ajá, de Litz. Se me fue el nombre ahorita. ¿No? Sí, Franz Liszt, Ajá. creo. Sí, Me ¿verdad? parece, ahí lo pongo entonces. El Jamie. Don Jamie nos manda el creador de Metrópolis. Metrópolis de 1920. La película. 20 y resto. Sí, la de blanco y negro, ustedes La saben blanco cuál y es. negro, sí. Un hito del cine de Del ciencia cine, ficción. sí, también revolucionario. También Sí. revolucionario. De que influenció a Osamu, Sí, claro. ¿verdad? Porque también pues Osamu hizo Metrópolis. Metrópolis, La versión de él, la versión de él. Mucha gente dice, no, es que es la película de Fritz, Ajá, nada más como animada. en absoluto. Pero para nada, es súper diferente. Tal vez ciertas cosas De comparten 27, nombres, cosas así. Que por cierto, muy Fritz recomendada, Lang se Metrópolis llama. de Fritz Lang. Fritz Lang. Ok. Ujú. Metrópolis de Osamu De Tezuka, Rintaro, ajá. pues, Dirigida por es Katsuhiro Otomo. dirigida por Rintaro. Rintaro. La animación. Katsuhiro Otomo, La animación. la animación de Katsuhiro Katsuhiro Otomo. Otomo, ok. Mal película. Claro, eso es como el Dream Team del anime Sí, en ese man. momento, por supuesto. Y pues sí, eso es como, a ese punto llegó como Osamu en su pensamiento revolucionario de crear cosas nuevas, que creó una industria en la que él podía poner sus historias. Historias que pues no siempre eran motivo de animar. Es que digamos, yo me imagino animando una Yako, por ejemplo, de Katsuhiro Otomo, de Osamu Tezuka, porque yo no sé, en ese momento no, incluso ahora. Sí, incluso ahora menos. Ahora menos. Ahora menos, sí. porque sería muy cancelada, entonces pues no se podría ver en su formato o concepción. Tal vez de hecho un poquito hablar como sobre las obras de la parte de Astro Boy, Un repaso. lo más famoso, digamos, que yo creo que la gente conoce también de él es Kimba, Kimba, el león blanco. el león blanco. Kimba.
The White Lion. Que de hecho, hay una controversia bastante, el día de hoy sigue, sobre si Disney se hizo como un plagio de Kimba cuando hizo El Rey León. Yo personalmente considero que no. He visto muchos videos que dicen que no, muchos como comentarios que dicen que no. Sin embargo, hay un comentario de uno de los productores de El Rey León que ellos dicen que ellos sabían sobre Kimba. Y él, de hecho, sin saberlo, él fue a como los altos mandos de Disney y les dijo como, estamos adaptando a Kimba. Ajá, él fue y dijo como, estamos adaptando a Kimba, eso es una adaptación de Kimba. Y ellos le dijeron como, no soy de Kimba. Entonces por ahí, por ahí la controversia sigue presente. Ok, entiendo. Porque si las similitudes son bastantes, sinceramente son bastantes similitudes. Pero no tantas, yo siento que sí cambia mucho. Tal vez en lo racista ahí sí le parece mucho. pero la hiena jamaiquina, qué mal gusto, pero bueno. Que eso es también, ¿verdad? Otra de las controversias también de Osamu Tezuka. Por ser como un producto de su época. Y también había muchos sesgos culturales en sus obras. Y hablando sobre, digamos, obras de Tezuka, yo he leído bastantillas. Sí. Quiero leerlas todas, sinceramente, no ha sacado el tiempo porque uno está muy ocupado, digamos, y hay mucho que leer, ¿verdad? Pero el estilo de Tezuka me gusta mucho. He leído obras de Tezuka, tal vez hablar un poco sobre Ayako, que usted me la recomendó. Ambos estamos como en acuerdo. Raras veces pasa. Muy raras veces pasa. Y en esto estamos muy de acuerdo y por lo menos yo tengo una opinión muy sólida al respecto. Que bueno, sí, yo llegué a Ayako, es un manga de los 70, creo que del 73. Del 73, sí. ¿Del 73? Bueno, comenzó en el 72, en enero, y terminó en junio del 73. Ok, excelente. Entonces, es ese manga, ¿verdad? Que publicó Tezuka. Y bueno, yo llegué a él porque lo vi en una publicación y pues vi un panel y me pareció súper interesante. Me pareció como es esa combinación que tiene Ayako, que es, son los dibujos bonitos. Son esos dibujos bonitos de Tezuka. Atrayentes de Tezuka. Pero la portada sale Ayako desnuda, digamos. Por supuesto, y es una niña. Entonces, bueno, yo lo leí, me pareció fascinante, entonces se lo recomendé a mi hermano y... me lo leí en 2 días, sinceramente, me pareció demasiado fascinante, la forma, porque Ayako es una historia bastante chocante, es sobre una niña que, por cuestiones que no les vamos a spoilear, porque la verdad quiero que lo lean. Es una experiencia, por favor, es muy corto. Increíble. Es corto, es cortito, no es leer Naruto. Sí, no es leer One Piece. No, para nada, es una historia muy contenida, muy concisa, muy concisa. Trata muchos temas bastante fuertes. Tal vez un poco como de sinopsis. Ok, después de que los estadounidenses desocupan Japón, todavía quedan personas que están haciendo como inteligencia para el imperio japonés. Una de estas personas, uno de los personajes más horribles del manga, es un... Feos. Es una persona que él es un espía. Es un espía, ajá. Sí. Sí. Él es un espía, digamos, él es parte de una familia muy poderosa de una parte de Japón, digamos, porque Japón todavía se sigue yendo como por prefecturas. En ese tiempo había familias que como que controlaban un cantón. Es como decir aquí, por ejemplo, los indígenas, que los indígenas, ellos se instalaban en un lugar y la tierra era de ellos, ¿verdad? Y eso era en Japón, iba por familias, ¿verdad? Esas familias dominaban tierras, dominaban, pues tal vez, es un poco feudal, ¿verdad? Pero manejaban las tierras. Y claro, después de la ocupación, el gobierno cambió, hubieron muchos cambios políticos, y entonces ahora esas tierras ya había una propiedad. Ya ellos no eran dueños de esas tierras, igual que nosotros los indígenas, ¿verdad? Bueno, nosotros no, ¿verdad? Sí. No quiero meterme en la palabra, las personas que vivían aquí en nuestro territorio antes de que vinieran los españoles tenían ese mismo formato, ¿verdad? Y claro, una vez que llegaron los españoles y
por décadas de conquista y demás, los terrenos que ellos tenían se fueron dividiendo en parcelas y que ya no eran de ellos, ¿verdad? Ellos tenían que tener ese título. Que no tenían dirigidas por una familia. Por una familia. Feudal, digamos. Exacto. Entonces esto es lo que pasa en la familia de Ayako, ¿verdad? Ellos son dueños de un montón de tierra. Gran parte de la tierra donde viven. Este hijo que retorna de la... El hijo pródigo que retorna a la casa, pero no es el hijo pródigo, pero es no un es maldito. Sí, es un hijo pródigo que sale mal. Porque él vuelve siendo un espía del gobierno estadounidense, infiltrado ya en Japón, en un Japón completamente cambiado. Es demasiado interesante ver a la familia de este personaje, a toda esa familia, convivir con las secuelas y los cambios que está trayendo. Y la forma que ellos tratan de mantener como la apariencia de la familia más poderosa y perfecta, digamos, pero hay un montón de secretos oscuros dentro de la familia Dentro de ellos. Que antes se podían dar el lujo, sí. y antes se podían dar el lujo de tener, porque ellos eran dueños de todo eso. De todo, pero una vez que se dieron cuenta de que solo eran una familia más, casi que siendo expropiada, pues empiezan a dar métodos bastante cuestionables. Yo no los cuestiono. No, sí, exacto, Yo no son, sí, sé. exactamente. Y en todo esto se ve envuelta nuestro personaje principal, que se llama Ayako. Al principio es una niña. Cuando ese personaje regresa de la guerra con la familia, Ajá, el espía Ayako es una niña. Ayako es una niña, y por cuestiones que no les vamos a contar sobre el manga, porque de verdad quiero que lo lean, es muy interesante, de verdad es una lectura muy corta y sinceramente vale mucho la pena, es una muy buena obra. Tiene que hacer algo muy horrible a esta niña, bastante inhumano, digamos. Muchas cosas muy feas le pasan a ella. Y pasan en la familia en general. En la familia. Pero sí, hay un aspecto de la historia de ella que es como el más chocante y es como el que se da durante una transición de tiempo más... Periodo de años, tal vez décadas. Fueron, sí, creo que sí, como, por lo menos unos 20 años, dos décadas, sí, por lo menos 2 décadas en el que este personaje se vio envuelto, desde siendo una niña de 5 años, se vio envuelta por esa misma apariencia familiar, por mantener el orden ese... de la familia feudal, digamos, que controlaba esa parcela de tierra, porque eso es lo que es. ¿Verdad? Sí, claro. Entonces, por mantener estos secretos ocultos, más bien pasan cosas súper inhumanas. Que arruinan a la familia por completo. Arruinan a la familia, arruinan a todos los personajes y arruinan sobre todo y más chocantemente e importante a Ayako. Entonces sí, bueno, el punto principal de esta conversación es que lean Ayako. De verdad que sí, lean Ayako. Es una obra, es un poco, porque es corta, digamos, pero sí tiene mucho texto. Tiene mucho texto porque también lo interesante es que tiene mucho contexto histórico del Japón de cada época. De Japón de esa época. Entonces, pues por ella también es muy interesante leer acerca de la historia de Japón. Toca temas, digamos, como lo dijimos, toca temas bastante polémicos, controversiales, temas sobre abuso sexual. Tiene muchas cosas feas. Tiene incesto, asesinatos, tiene violaciones, abuso, política, mucho abuso. Pero si ustedes pueden pasar, y también me gusta que no lo glorifican. Eso es muy importante también recalcarlo. Eso es cierto. Lo hace como que todos esos temas horribles, o sea, el manga dice que son malos, digamos. Y tal vez incluso a veces ni eso. Simplemente él no escoge una posición. Son como los eventos como son, como sucedieron. Y él no escoge un bando. A veces sí, y es muy claro. Y es bueno también ver que él tiene ciertas posiciones ahí con las que uno concuerda, pero también muchas posiciones en las que es un poco chocante. Pero sí, es muy oscura, nos va a llevar por lados muy feos. Se ve muy bonito, siempre está muy bien contado, es súper entretenida. Los paneles son muy buenos, el arte es muy bonito, súper creativo, sí, súper creativo a la hora de narrar. Van a notar cierto
diferencia, digamos, en los paneles que él dibuja por contar la historia y paneles cuando él de verdad quiere dibujar, porque hay paneles increíbles, Increíble. que el arte de él se nota mucho. De backgrounds. De background, sobre todo. Siempre ajá. hay cosas que, o sea, es impresionante cómo ese señor llegaba como a ese nivel de detalle. Y siendo los personajes tan caricatura, como tan... Porque son como Tan bonitos. volvemos a lo mismo, Sí. digamos, él tiene como ese estilo medio Disney, ¿verdad? Y son personajes como todos bonitos, pues es como ver personajes de Astro Boy en una historia muy oscura. Ah, correcto. Muy Sí, oscura. es como Astro Boy ahí, deprimido, no sé. Que Y furioso. Para pasar a la siguiente obra, digamos, que también los dos hemos leído y visto, porque hay un anime muy bueno, nuevo. Bueno, hasta cierto punto vamos a hablar de eso. Veremos. Eh, Y que es muy oscura. que es muy oscura, ajá. Dororo. Dororo. Tal vez Dororo. hayan escuchado de Dororo. El opening fijo lo escucharon. Fijo, De fijo, fijo, porque pues. fue el mejor opening del año Mae, que salió, digamos. Qué opening, güey. Dororo es también una obra de Tezuka, lamentablemente inconclusa. Ujú. Tezuka no terminó nunca esa obra. Sí. Con una premisa súper interesante. Súper y interesante. enganchante. Sí, ya tirando más a la vara mística, fantasiosa, Más mágico, mágico, ajá, más folclórico. más folclórico, sí. Pero igual, muy oscuro. Igual muy oscuro. ¿Verdad? Sí. Y los temas que toca, los toca de una manera muy oscura Tal vez también. ahí nos dé la sinopsis de Dororo. Ok, Dororo, a lo que recuerdo, porque lo leí hace mucho. La historia de este niño, ¿verdad? Que fue sacrificado En un ritual. por su padre, ajá, en un ritual para él poder, y que es muy interesante también este punto de ese personaje específicamente, porque bien pudo haber sido una persona que solo quería poder, pero ese señor no solo quería poder, él quería poder para poder solucionar los problemas sociales que habían Ajá. en donde él vivía, en su pueblo. Sí, pues un señor feudal tratando de salvar la villa de él. Correcto, exacto. Entonces ahí ya empezamos, ya ahí es interesante. Es un punto muy gris. Es Sí. un punto muy gris. Él no le está diciendo a ustedes, es una mala persona porque dio a su hijo, Porque le dio la gana. solo porque le dio la gana. ¿verdad? Que lo que hizo fue bastante malo, pero. Claro, obvio, no estoy Pero diciendo, había que, una fue bien, razón, digamos, no estoy diciendo ajá. que fue bueno, ¿verdad? No vayan a sacrificar a sus hijos. No lo sacrifiquen, aún. Aún. Entonces este señor feudal da a su hijo, ¿verdad? Recién nacido, a esta entidad, Mentira, un Oni. a este Oni. Y el cuerpo se deshace, ¿verdad? Básicamente da todo, como todos o sea, manos, pies, capacidad de hablar, vista, olfato, corazón, riñones, pulmones, todo. Huesos, Ajá, todo. huesos a este Oni, pero el niño igual nace. El niño igual nace. El niño igual Y nace. viene al mundo. Y viene igual al mundo. viene al mundo y tiene una cierta conciencia, ¿verdad? Porque es un niño sin ninguna de estas cosas, digamos. Sin nada. Sin nada. Es nada más. O sea, no puede valerse por él para nada. Qué vacilón, porque él mete también esta como de la historia de Moisés, porque él lo deja como en un río y el chiquito va como en un Sí. canasto, ¿verdad? Y ya lo Lo encuentra persona, alguien, ajá, sí, lo lo adopta, acoge. ajá, lo acoge. Sí. Súper Vacilón. interesante, Sí, sí, sí. súper interesante. Es que hace poco vi El Príncipe de Egipto. Qué buena película, by Sí, the way. súper bueno. DreamWorks El es el soundtrack, mejor. mm, Pues, madre. Sí. DreamWorks, cuando DreamWorks, el estudio DreamWorks madre, dice como vamos a hacer una buena película. Ajá. Porque hace mucha Se película hace mucha. basurilla, ¿verdad? Normal. Normal, sí. Para Sí, niños. pues basura no creo, sí, normal. Para niños. Ajá. Pero cuando ellos se ponen como el mindset, digamos, el pensamiento de así como vamos a Hacer hacer algo una película artístico, buena. hagamos algo bueno. ajá. El Príncipe de Egipto, qué Sí, película claro, más buena. Claro, sí. Wow, man. Esa hora deberían de ver tesis de animación. al respecto. Sí, claro, sí. Claro. Igual sí ha tenido como el reconocimiento que merece ahorita. Quiero creer que sí, Sí. ahorita sí, he escuchado más de ella. al respecto. Se habla mucho de esa película ahorita. Man. Sí. Pero volviendo a Dororo. Y volviendo a Dororo, entonces pues es ese niño, ¿verdad? Que no tiene extremidades, que no puede hablar, que no puede escuchar, que no puede ver. Lo acoge un señor. Monje, me parece que era un monje budista, ¿verdad? No, me parece que la profesión de él era... él era médico. Era Él médico iba y artesano. y artesano. Sí. E iba a los campos de batalla después
de que se da la batalla, donde quedan como los cadáveres y los heridos, y él lo que hacía es como que él les construía prótesis a los heridos, ¿verdad? Para caer al nivel de Tezuka, ¿verdad? O sea, nos ven hablando Claro. de esta vara y Sí. uno se imagina Tezuka, se imagina Astro o Kimba, ¿verdad? Pero él tiene historia muy oscura. Sí, ¿verdad? súper oscuras y que de verdad lo llevan a uno. No son blancas y negras. Sí. A uno lo dejan pensando, Y ese señor no lo presenta, a ese médico no lo presenta como un Jesucristo, como un señor que es completamente bueno y sano y que no tiene errores. Él también comete errores, Sí, claro. porque también él se convierte en una figura, él se encuentra a Dororo en No me acuerdo cómo se llama él originalmente, sí. sí. Bueno, él se encuentra a este niño, ¿verdad? Y lo que hace es darle extremidades. Entonces le da manos, Manos y piernas. piernas, ¿verdad? Y como una prótesis facial, porque él tampoco, él Ah, no tiene ojos. Él no tiene ojos, no tiene... Al principio Dororo es como un muñeco. Es un muñeco. Muñeco. Sí. Y es como muy autómata. Sí. Es como un robot ahí sin De conciencia. madera. Sí, ajá, sin conciencia, digamos. Y entonces este niño pues va agarrando una cierta conciencia, ese señor lo adopta y le da un hogar, le da cariño, él se siente enseña como, cosas. le enseña cosas, sí, le enseña a protegerse, porque el señor le dijo, usted ya Una su vida es mierda. complicada y su vida va a ser peor, Sí. usted no sabe cómo lidiar con el mundo exterior. Entonces él le da Le enseña a pelear. le enseña a pelear, le enseña a defenderse. Este personaje, digamos, este muñeco, se auto da esa misión de recuperar lo que a él le quitaron. Ajá, lo que es de lo que él. perdió, lo que es Es de él por derecho. Es digamos. su cuerpo. Su cuerpo, Es ajá. su cuerpo. Entonces empieza a matar, porque los demonios fueron los que le quitaron el cuerpo, y él empieza a matar demonios para ir recuperando paulatinamente lo que le Sus quitaron. habilidades y sus Sus cosas. habilidades. Su vida. Ajá, su vida, sí. exactamente. Y se encuentra a esta Se niña. encuentra esta niña que es una niña que quedó huérfana, que anda igual vagando por ahí, Mendigando. aprovechándose ahí como de las personas, de las personas con plata y así, ¿verdad? No sé hasta cuánto es aprovechándose, ¿verdad? Pero está sobreviviendo ahí en su mundo. A lo que puede. A lo que puede. Se encuentra a este personaje y le parece fascinante. Y hacen como un bond, digamos, como de hermanos, digamos, hermano Ujú. mayor y hermana menor. sí, completo. Este personaje, el muñeco, él cuida a Dororo como si fuera de la hermana menor y viceversa, y es muy bonito ver cómo las cualidades de uno refuerzan tal vez los defectos del otro. Es una relación súper bonita, es súper interesante conocer cómo leer a esos dos personajes interactuando entre ellos. Es demasiado, hasta súper conmovedor. Claro, man, Eso, la primera, bueno, esto sí sería un spoiler, pero... No, sin spoilers. Sin spoilers. Sin spoilers. Vean la primera temporada del anime que salió recientemente. De hecho, decía eso, que Creo que en el yo, hay un anime que es 17, no muy estoy muy bueno, seguro. man. Es muy bueno. Estudio Mapa, ¿verdad? Estudio Mapa, uno de los primeros animes que hizo Mapa como en este nuevo trend como de empezar a agarrar como Propiedades. a lo propiedades y loco, sí. animar y animales. Dororo fue uno de sus primeros. La primera temporada es 2017. Del anime nuevo. Ajá. Ya te digo. La primera temporada en animación, en narrativa. Del 19 es. 2019, Ujú. sí. Es más, Los- esos años de pandemia. Sí, ajá, sí. Los seiyus, los actores de voz, los seiyus de ese anime son demasiado conmovedores, son muy buenos en lo que hacen, y siento que también había como una actitud de ese trabajo de Osamu Tezuka, Ajá. y es un trabajo, no solo es un trabajo de Osamu Tezuka, es un trabajo que está incompleto, Está pero incompleto. que es uno de los pilares de conocer la narrativa y el mundo, la cabeza de Osamu Tezuka. Porque de hecho es el segundo anime de Dororo. Ya había visto un anime Ajá. de, no Sí, sé, no los recuerdo. 60, 70. No, Es muy- son no. blanco y negro, 60 tal vez.
El Sí, primer Dororo. sí, me parece que sí. Ajá, pero digamos, lo que es Del 69 es. 69, Sí. ok. Sí, porque son blanco y negro. Y digamos, Mapa lo que hizo fue como que, porque el manga en sí la premisa es muy oscura, pero el manga tiene un poco más de comedia, el manga es un poco más suavecito. Es un poco más cómico. Ajá, Sí, comparado más- con el anime, que el anime sí lo hicieron muy serio. Mapa dijo como, madre, que esta historia es una historia muy, muy fuerte, Es muy oscura. pesada, muy oscura. Toquémosla como... Toquémosla como lo que Se es. debe. Ajá, entonces Mapa se dedicó a hacer como este anime como de algo más oscuro. Muy bien. La primera temporada, desafortunadamente, como les indicamos, la historia está inconclusa, ¿verdad? Entonces cuando Mapa se pone a hacer como el material original, como para tratar de darle un final al... La Full Metal. Ajá, la Full Metal Alchemist, la primera, ajá. Helsing también, pasó la misma suerte. Cuando ellos trataron de hacer como un final original del anime, pues ya el material no es tan bueno. El material bueno del Dororo, el anime, esta nueva temporada del 2019, bueno, nueva, hicieron, Sí, nueva, es increíble. Ya cuando ellos empiezan como irse por su camino original, digamos, de anime original, pues falla bastante, la verdad, porque no tienen los amos de azúcar, ¿verdad? No lo tienen ahí congelado, una inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, ajá. Que les diga a ellos cómo seguir. Tal vez. Tal vez, creemos, no sé. Creemos, Para nosotros exactamente. murió, quién sabe. Porque esto ha Tal vez pasado. Tal vez también le dicen a Walt Disney. ¿Será? Y está ahí. Tienen criogenicamente congelado. Sí. Porque, digamos, se nota mucho cuando se les acaba el material del manga y empiezan con su Sí. material original. Para se que nota entiendan, mucho. pasó lo de Game of Thrones. Eso fue lo que pasó. Básicamente, sí. Ya la segunda temporada, ya es como la temporada 6 de Game of Thrones, que ahí va, ¿verdad? Medio... y sí, termina como la octava, digamos. Hay historias para la gente que le cuadró, bueno, habrá, ¿Qué? ¿Que le gustó Game of Thrones? como al final. Si hay alguien que nos ve y de verdad disfrutó la temporada, Pero por del favor, comentario. explíqueme. ¿Por qué? Sí, ahí lo dejan en los comentarios. Solo dime por qué. Sí, porque yo, la verdad es que yo no lo vi, pero yo sí sé, como he visto muchos documentales y videos en YouTube de cómo se fue todo al carajo. Sí, ajá. Por eso súper emocionado por House of Dragon. No voy a comentar. Lo pienso cuando salga. ¿Hay una fecha? House of Dragon. Ok, un side note ahí a Osamu Tezuka porque esto es muy importante, chicos. Esto es muy, Sí, sí, muy sí. importante. Porque yo ni siquiera soy como la vara de Game of Thrones, pero yo sé lo impactante y increíble que es esa obra. Es que es importante. Ok, aquí va otra cosa súper controversial y si me van a matar en los comentarios denle bimba. Pero Manuel, otra vez. vemos, ¿verdad? Digo sí, pero digamos, para mí, yo que he disfrutado de la lectura de Tolkien y he disfrutado de la lectura de George R.R. Martin, para mí es mucho mejor George R.R. Martin. Sí, me parece... No puedo decir que es un mejor escritor, porque por allá habrán lingüistas que digan no, pero es que Tolkien usó el idioma como nunca se había usado, y pues por ahí lo entiendo. Pero es que la narrativa de Martin es inesperada. Eso es un hecho, sí. Cada cambio de página es o la vida o la muerte del personaje que usted está leyendo. Y usted se cariñó con él. Sí, y que uno ama. Porque también ahí va mucho de él, ¿verdad? Son los personajes. Los personajes que él crea es lo más interesante porque son humanos. Son humanos que pueden existir en nuestro mundo y que podemos ser incluso nosotros. Pero resulta que están en un mundo donde existen dragones y magia y que no tiene la tecnología que tenemos nosotros. Entonces House of Dragon, Canción de Hielo y Fuego, es lo que se... Game of Thrones, ¿verdad? Lo que se adaptó a serie. Ajá, de HBO. Exacto. Adaptó. Existe eso, pero eso es solo un periodo. Son varios periodos en la historia de ese universo, pero es un periodo contenido, ¿verdad? Pero antes de eso, hay toda una historia atrás, muy larga, de muchos reyes, de muchas cosas que pasaron muchísimo antes de eso. Es solo un fragmento de la historia. La serie HBO. La serie y lo que se conoce, los libros como Canción de Hielo y Fuego. Y eso es solo un fragmento de ese mundo tan amplio
y vasto e interesante. Lo bueno es que Entonces, está vivo el mae. Claro, sí. Expandir Sí, la sí, vara, sí. sí. Ajá. Sí, por dicha. Entonces, como por eso mismo de expandir ese universo, que ya es muy expandido, yo honestamente, esta serie, House of Dragon, va a estar basada en un libro que se llama Fire and Blood, que sacó Martin. Y no es, en la narrativa de Canción de Hielo y Fuego, no va por capítulos, va por personajes. Okay. Usted lee personajes. Este capítulo es Bran. Usted está dentro de la cabeza de Bran. Usted está viendo lo que está pasando en Bran en este momento. Pero Bran, todo visto desde los ojos de él. El siguiente capítulo es Cersei. Entonces usted ve lo que está haciendo esa persona, Cersei, en el otro lado del continente. Tal vez no ni siquiera en ese momento, porque la línea temporal de Game of Thrones no es lineal. Tal vez usted lee un capítulo aquí que conecta con otro libro, pero esos sí pasaron inmediatamente, pero dentro de eso han habido muchos. Por ahí como un Drácula, Bram Stoker, digamos. Ajá, exactamente, sí, justo así, correcto. En cambio, Fire and Blood no es un libro así. Fire and Blood es literalmente un libro histórico. Okay. Y no le estoy diciendo que es porque es el Silmarillion. Y el mae puso ahí como, el mundo se creó. Ajá. No. Eso me parece porque, digamos, yo cuando veo como más haciendo como varas de tolkienianas, digamos, me parece como más que el primer dragón, MacLaughlin, y yo como, ma, ¿dónde leyó eso, ma? ¿Dónde sale eso, ma? En los muchos DLCs que tiene. Sí, ajá, exacto, que ajá, tiene DLCs. Entonces, bueno, ajá, Fire and Blood es un DLC, pero es que no le estoy diciendo que es como un libro de historia. O sea, no es un libro que el mae dice, en tal año pasó este rey. Tiene una historia. No, ni siquiera es como que tiene una historia, es un libro de historia. Okay. Lo Es escribió, un libro de historia desde el mundo. lo escribió un maestre del mundo. Él es un maestre que es una persona histórica en el mundo de Game of Thrones, de cierto rey, que pues el maestro se tomó la tarea de escribir la historia, Crónicas. recopilar la historia de los Targaryen, Qué ¿verdad? interesante. Desde cierto rey hasta cierto rey, ¿verdad? Entonces lo más interesante del libro es que ni siquiera usted está escrito por un maestro. Y la verdad es que Martin él ama la historia. Eso es la vara de él ya. De hecho, él creó ese mundo para poder crear como de una historia, para poder generar una historia, ¿verdad? Entonces, él sabe que la historia está escrita no solo por los ganadores, ¿verdad? Sino que también por los sesgos sociales y culturales que tenga ese historiador a la hora de escribir la historia. Entonces hay muchas cosas de Fire and Blood que usted lo puede leer de una manera, sí, pero usted no puede creerle al mae que se lo está contando. Va a haber un sesgo. El mae va a tal vez minimizar la participación de cierta casa en alguna guerra porque el mae no le agrada. Como que manda la grada. Ajá. O porque quiere resaltar otra para ponerlos más heroicos. Hay muchos sesgos ahí. Okay. Entonces eso es lo que va a ser trasladado a esta nueva serie, que es la historia de los Targaryen. Okay. Creo que es 300 años antes de la historia de Game of Thrones. Ah, ok, porque yo pensé que estaba hablando como del nuevo libro. Ah, no. Esa ahora está todavía Ah, no, sí, aún no ha salido, ¿no? lejos. No, Ahí no. está, ahí está. Después de que terminó Elden Ring, Sí. Ajá. después de su participación en Elden Ring, ahí está. Y ahora sí volvió a. Ya, sí. No, pero sí. O sea, a mí es que él me cae súper bien. Yo la verdad amo a Martin. Yo no entiendo cómo es que la gente, los fans de los libros, le dicen gordo. ¿Cuándo ese gordo va a sacar los libros? ¿Cuándo es ese panzón que solo para él? Yo amo a Martin, me parece una persona tan linda. Escucharlo a él hablar es escuchar a una persona muy sabia y muy sabia en su área, en su rama. Ajá, Es vacilón, porque cuando el Mae hizo, hizo todo este lore para Elden Ring,
en una entrevista le dijeron como, mae, vimos que le va a hacer un videojuego, no sé qué, con su participación. Sí. Y, Elden Ring ese. Sí, Elden Ring, eso se llama. Ni siquiera se acordaba cómo se llamaba el juego. Que es todo lindo de él también, porque él siempre ha dicho, incluso en las dedicatorias de los libros, muchas veces es a Westeros.org, que es como cuando él sacó los libros y la gente empezó como a leerlos y les empezó a interesar mucho y el mae ponía que en tal época tal rey hizo tal cosa y por eso ahora se cuenta tal cosa, una canción, un bardo cuenta algo, canta algo en algún momento, es una historia de algún rey, de algún lord que vivió, algún héroe, entonces uno quiere saber más al respecto, ¿verdad? Y pues eso le pasó a ellos, entonces iniciaron Westeros.org. ¿Eso es de los fans o...? Empezó como siendo de fans y luego cuando George se dio cuenta de que desde que existía, ¿verdad? Y que eso le ayudaba a él a mantener track de las historias que él metía, entonces ya él lo incorporó, ¿verdad? De hecho eso es como la vara oficial de Game of Thrones. De hecho incluso digamos, bueno, yo por ejemplo, cuando leo como un libro de Game of Thrones, yo estoy leyendo un libro y tengo Westeros.org, porque siempre es como, es como esa mirada como tal rey, no sé qué, como, ¿qué rey? Tal rey que tiene una historia que ya. Eso hago yo cuando juego MMOs. Por alguna razón lo hago aunque no tenga tiempo, ¿verdad? Porque un MMO lleva mucho tiempo. Pero por lo general cuando se juega un MMO, siempre tiene una wiki del MMO que está jugando abierta. Sí. Como yo tengo dos pantallas en la computadora, entonces en este tomo el juego y en la otra tengo el wiki del MMO. Porque el MMO me van a decir como las praderas de Winterfell, ¿verdad? Y yo como, ¿dónde putas está esa vara, verdad? Sí. Entonces me fijo en el wiki para guiarme así. Y es que son mundos. Sí, exactamente, son mundos ajá. ficticios, están ahí creados y tienen su historia también. By the way, shout out to Final Fantasy XIV. Mejor MMO de la historia. Anyway, sigamos. Y pues sí, eso era un poco como el paréntesis ahí de Game of Thrones. Entonces esta serie que viene va a adaptar eso, va a adaptar 300 años antes de Game of Thrones, la historia de ciertos Targaryen. Y veanla, va a revolucionar, porque eso ya está escrito, ¿entiendes? Ya los guionistas no tienen que inventarse nada. Sí tienen que inventar ciertas cosas, pero ya está ahí. Como volviendo al punto, digamos, de esas historias inconclusas que siempre es como bastante inconveniente, ¿verdad? Tener que crear tal vez el final para una historia que usted no tiene conocimiento sobre el final, ¿verdad? Porque, le han pasado muchas cosas. Digamos, Hellsing, por ejemplo, cuando salió el primer anime de Hellsing, el manga sigue en emisión. Y Hellsing terminó fatal, madre. Fatal. Muy mal, madre. Entonces, y eso le ha pasado a muchos mangas, digamos. Bueno, el ejemplo creo que más claro, el ejemplo más famoso es el de Fullmetal Alchemist, ¿verdad? Que Bones empezó a hacer una animación, llegó como llegó al manga y no sabían qué hacer. Y hicieron su propia historia original, que creo que no está mal. Fullmetal salió bien. Sí, la verdad. A mí sí, personalmente siento que son dos experiencias diferentes. Son dos experiencias. Una la disfruto por ciertas cosas y otra la disfruto por otras cosas. Sí, exactamente. Pero Fullmetal salió bien. Esa no es la regla. Esa no es la regla. No, para nada. Para nada, Más bien lo normal es que salga muy mal. Que salga muy mal, exactamente, mal. Pero sí. Como Dororo. Como Dororo, exactamente. Dororo, y pues no salió bien. No salió bien. Entonces, si quieren ver algo, pues chiva, vean la primera temporada. Ya la segunda, pues ustedes sabrán. Ahí el final se me comenten imagina. qué les parece. Sí, exacto, correcto. Y haciendo una transición como digamos entre Dororo, que también es como uno de los más famosos. También, bueno, está Phoenix, por ejemplo, que es súper largo, ¿verdad? Tuvo una emisión bastante largo, no sí. sé si es como el más largo que tiene. Sí, y digamos, Tezuka en Phoenix, lo que hizo como en Phoenix fue como incorporar mitologías de todo el planeta en una sola historia, digamos. Phoenix empieza cuando Japón había salvajes, digamos, salvajes no es la palabra, tribus no civilizadas, digamos. Entiendo. La historia de Phoenix empieza ahí, digamos. Okay. Y de ahí se expande a cientos de años, digamos.
Por cierto que en Phoenix fue como la base, ese montón de cosas que metió fue como la base para el juego de Game Boy Advance de Astro Boy. Que si no lo he jugado, pues es increíble. Es increíble. Es un juego Es de Treasure, ajá. Se ve hermoso. Acá. Es súper entretenido. Hicieron como lo mismo, metieron como muchas historias de Tezuka, digamos, dentro de la misma mitología de Phoenix. Partiendo como punto principal Astro Boy, digamos. Astro Boy se encuentra con muchos personajes de Phoenix, se encuentra con personajes de Kimba y muchas historias de Tezuka. Si lo pueden jugar es muy bueno. Conseguirlo para Game Boy va a ser muy difícil, Sí, pero hay métodos. pero hay métodos. Hay métodos que lo vamos a mencionar en vivo. Vamos a ver, sabemos, todos sabemos. Pero todos sabemos que ustedes son lo suficientemente cracks, Educados. ajá, para buscar Tecnológicamente, para llegar a ellos. para llegar a ellos. Muy recomendado ese juego Astro Boy. Sí, súper recomendable. Porque Astro Boy tiene muchos adaptaciones a medios. El primer anime, bueno, es como el 69, es una adaptación muy fiel del manga. Hubo una serie muy buena del 2002. Por ahí. Jaime, 2002. tal vez nos diga ahí. ¿De qué? La serie Astro Boy del 2005. 2000, sí. La pasaron por Cartoon Network. Ajá. Bastante buena. Es muy buena. Bastante Es buena. muy buena. Sí. 2003. Y 2003. Ujú. Y es súper interesante ver cómo ese Astro Boy estuvo también hecho, que introdujo a Astro Boy a una nueva A generación. una nueva generación, sí. Lástima que al final como que no impactó tanto como para que la gente conozca Sí. tanto a Astro Boy. Pudo tener más impacto. Ajá. Y bueno, Lastimosamente eso dio paso a la película, no, ¿verdad? se me había olvidado esa película por completo, madre. Sí, es que no existe. Se nos dice. Es más, no dijimos nada. no digo nada. Sí, no dijimos nada. Del 2009. 2009. Sí. Ok, sí, no, es una película bastante mala, la verdad. Bastante mala. En todo, hasta animación se ve bastante mala. Para ser 2009 bastante mala. A veces es bonito, a veces. A veces, bueno, a veces, sinceramente. Pero digamos, Astro Boy ha influenciado muchas cosas. Una de las cosas más importantes que ha influenciado, por supuesto, Mega Man. Mega Man, sí. Mega Man is a fighting robot. Mega Man. It's a fighting robot. Mae, hablando de openings alemanes, Ajá. vea el opening alemán del cartoon de Mega Man. Sí. Ahí lo pongo en la descripción. Ahí lo vemos, Buenísimo, chicos, ahí mae. lo comentamos, Ajá, esa semana. buenísimo, mae. Sí. Demasiado bueno, sí, mae. Mega Man es una clara influencia, digamos, de Astro Boy. Claro, O sea, sí. Cuando Keiji Inafune, que es el diseñador original de Mega Man, kinda. Hay una historia que no voy a contar. Ajá. Sí. Pero digamos, se le considera el padre de Mega Man, digamos. Una de las principales influencias fue Astro Boy, que incluso Astro Boy tiene el Buster Cannon, digamos. Ujú. Mete Sí. como la mano, saca el Buster Cannon, digamos. Ujú. Mega Es un Man niño super- mitad hombre. Es un niño mitad mitad hombre, robot. que lo agarra un científico, ¿verdad? Sí. Algunos dirían es plagio, pero yo no lo veo como plagio. No. Yo simplemente digo, es que Astro Boy es tan Influenciable, sí. Es Influen- una influencia tan grande, Sí, digamos, es dentro verdad. del medio japonés. Ajá. Que digo, obviamente está en la conciencia colectiva de los japoneses. De los japoneses, Ahí está. exactamente. Como Pues- todo lo que hizo. Sí, exactamente. Es que esa es la vara, digamos, que por eso queremos hablar de Tezuka, porque la influencia de Tezuka se ve en Sí. películas de Disney, digamos. Claro. Tezuka empezó influenciándose en Disney, pero al final Disney terminó influenciándose en Tezuka, man. Ujú, ujú. Eso habla muy bien de man. Claro, por supuesto. Sí. Y también es muy interesante ver cómo cosas como ese machismo implícito, no digo siempre, ¿verdad? Pero como ese machismo implícito que está en las obras de Tezuka, esa sexualización de niñas, esa objetivización. Gracias por acompañarme. Sí. De las niñas también, que eso se sigue viendo, por ejemplo, en el juego que usted está jugando. Sí. Colegialas que Sí. se les quita la ropa. Eso, lamentablemente, pues es una de las cosas que sigue influenciando de Tezuka, ¿verdad? Porque es como una cultura, ¿verdad? Es una cultura que se sentó y que pues sí prosperó, ¿verdad? Y que sí dio frutos, digamos. Claro, obviamente eso sí va a quedar en el medio también. Y va a durar mucho tiempo, no digo que siempre, ¿verdad? Pero como que esos mismos... Bueno, yo creo que ya se quedó, digamos. Un poco, yo quiero creer que... Bueno, Exceptuando Made in Abyss,
Sí. Yo digo que eso ya no se toca tanto. O se toca con un poquito más de tacto. De tacto, ajá, sí, tacto. Creo que es eso, ahora se toca con más tacto, sinceramente, porque es que es que Made in Abyss no toca con tacto, la verdad, madre. Que es una lástima, porque vamos, para mí Made in Abyss es una serie demasiado buena, es una obra increíble, y tiene esas cosas que son completamente innecesarias. Si usted le quita eso a la serie, no influye absolutamente nada, digamos, es como muy gratuito, pero... Para quienes no saben, Made in Abyss es un anime... manga, es un webcomic que pues fue animado. La animación es increíble, la música, todo es muy shout out ahí artístico. a Kevin Penkin, el compositor de Made in Abyss, es australiano. Muy bueno. Es excelente. Es excelente. Él le dio una personalidad al anime que nadie más le hubiera podido dar. Mucho de Made in Abyss es la música Sí. de Kevin Penkin, Claro, sinceramente. Sí. Y después sí es una lástima que haya que pasar por ese tipo de cosas. Es que es una pena, la verdad, porque digamos, es que si eso le aportara algo al anime, todavía yo diría como, ok, Sí, está si bien. tuvieron por qué. Ajá, pero Válido. no le aporta nada, sinceramente, No. mae. Si simplemente lo que haces es quitarle tal vez como seriedad y peso a la obra. Hablando de cosas controversiales, si pueden buscar un poco de Made in Abyss, sobre todo esta segunda temporada, yo no la he estado viendo y tampoco he leído como el webcomic, pero sí he escuchado que pues ha tenido un tono un poco muy fuerte y varias gente ya no lo ve. Hay que ver cómo deciden adaptar el estudio que estoy animando, Kinema Citrus, es un muy buen estudio de anime. Ver cómo maneja este nuevo arco del manga, porque la verdad es que sí hay como cosas muy innecesarias y chocantes. Yo esperaría que lo manejen de la mejor forma, pero Yo creo que vamos a no. ver, man. Yo creo que no lo manejaron así. Por lo que he escuchado, más bien mucha gente ha dejado de verlo, porque a la gente sí le choca. Lo cual es una pena, porque es una obra muy buena, man. Sí, es una pena. obra muy Uno tal buena, vez man. no es como que uno disfrute de eso. No es como que uno sea un Pero- social justice warrior, digamos. No Y es como- tampoco, sí, sí, también exacto. woke ahí, pero digamos, es que los temas, creo que esos son todos los temas, es la forma en la que se tocan, como muy gratuitamente. Es gratuito. A veces es gratuito. Sí. Y pues sí es muy chocante. Yo lo que siempre digo es, yo leí Berserk cuando tenía 13 años. Entonces, pues nada me choca. Ahora verdaderamente, digamos, ya estoy muy desensibilizado. Berserk me desensibilizó. Pero sí es la manera en la que se toca. Como La se manera dice, es que es cierto, porque todavía Berserk, digamos, tiene como sentido dentro del mundo, porque es un mundo horrible en el que cosas horribles pasan, digamos, y hay que mostrarlo, tal vez hay que mostrarlo, esa es la vara. Correcto, hay que mostrarlo. Siento que Made in Abyss no es No hay que necesario mostrarlo. para nada, digamos. Sí. Made in Abyss es como world building, digamos, la creación de este mundo tan interesante y esos temas y esas cosas por las que el mangaka tiene como afición, que no me parecen ni correctas ni necesarias en el anime, digamos. Sí, son súper innecesarios. O en el súper. manga. Ajá. Sí, en el manga incluso, exacto. Que incluso uno sabe que, o sea, hay cosas en manga que uno lee que uno sabe a lo que está. Sí, Uno sabe lo que está leyendo, uno sabe a lo que va. Y la vara se pone muy oscura y muy fuerte y un poco personal con el Es artista. que por eso pero- digo, es como la forma en la que se toque. Por ejemplo, digamos, Urusei Yatsura, digamos, la de Takahashi, pues eso es una de las obras más misóginas que he visto en mi vida, digamos, pero lo trata como con humor. Y sinceramente, al final el humor trata de ofender a la Sí, gente, digamos, sí. porque es humor, Sí, ¿verdad? ajá. Entonces, Hay un comediante que se llama Neil. Bueno, ahí les voy a poner como el sí, nombre. ya lo Sí. usamos. Él decía que la comedia tiene que ofender, la comedia tiene que darle risa a la mitad del público y ofender a la otra mitad. Sí. Entonces por allá yo siento que eso es lo que pasa con Urusei. Es que Urusei Yatsura, digamos, pues ofende a mucha gente, digamos, pero como digo, en el sentido de la comedia, ¿verdad? Porque Sí. tiene que ser como arriesgada, ¿verdad? Y no sé si es excusable, pero es que también lo escribe y lo dibuja una mujer. Una mujer, exactamente. Entonces- Ajá, exactamente, digamos, porque Rumiko Takahashi es mujer y ella le hace gracia, yo creo que le hace gracia como ese machismo, esa misoginia. No sé cómo va a salir la nueva temporada de Urusei Yatsura, bueno, la nueva serie que van a sacar, espero que no se vayan por la corrección social, Ujú. que lo Sí. pongan como fue el manga original, eso espero, digamos. Pero igual, si no pasa, ahí está el original.
Ajá, exacto, ya para generarse la sí, risa, mae, sí, ajá, sinceramente. sí. Porque ella lo que hace es como, ella está consciente de eso, ella está consciente de ese machismo y de todas esas cosas, pero no se enoja al respecto, más bien, No, más es bien, algo humorístico. sí, ella trata de encontrarle ese gracia, humor, sí, esa sí. gracia, esa comedia que ella puede explotar a raíz de Que al esas final ellos lo situaciones. tratan como un comentario social de la sociedad japonesa. Sí, ¿verdad? por Porque supuesto. La sociedad japonesa sí tiene que ser muy machista y ella lo trata como un comentario social Ajá. también, ¿verdad? Y uno siente que es un comentario. Y uno lo ve también Está en ahí. Ranma o en Inuyasha, digamos, Ujú, ¿verdad? claro, Mi ajá. loco diciéndole a todas las Sí. abuelas que se quiere tener un hijo con él, Ajá, digamos. ajá, pero nadie lo quiere y a todo mundo le parece horrible. Exacto. Y Ajá. asqueroso el tipo. Bueno, excepto Sango. Sango, pero Sí. ahí vemos otra cosa. Son Sí. problemas personales de ella, yo no sé. Ahí veremos, ¿verdad? Y pues sí, bueno, ahí de nuevo darles muchas gracias, las gracias por estar con nosotros Siguen viéndonos. otra vez en otra semana. La próxima semana vamos a tener otros temas, esperamos que también sean de su interés y que encienda ahí esa cierta chispa de querer aprender un poco más como de lo que nosotros hablamos. Porque Quería siento investigar que un poco más. querer investigar un poco más, nosotros nada más hablamos de lo que conocemos En superficie, y pues muy rápido también y nos vamos por todos lados, pero si les interesan los temas que tocamos, ahí coméntenos y nos avisan y qué temas quieren que hablemos y de fijo ahí vamos a estar. Muchas gracias nuevamente por otra semana, nos vemos la próxima semana. En New Concept. Buena vida, gente.